espacio geográfico principalmente. ¿Ya? El espacio geográfico tiene que ver con... ¿están observando bien lo que yo les estoy mostrando, no? Sí, profe. Ya, mire, bueno, acá yo les preparé un PowerPoint. El espacio geográfico, como dice acá, objeto, de estudio de la geografía y construcción del ser humano a través del tiempo. O sea, la geografía estudia esto, el espacio. ¿Ya? El espacio es como un concepto muy amplio. ¿Qué es espacio? No el espacio que está arriba en el cielo y las estrellas, nada que ver con eso. El espacio tiene que ver ¿no es cierto?, el lugar donde yo estoy, tiene que ver con el territorio donde estoy o la región donde yo puedo estar. ¿Ya? El espacio es un concepto muy amplio. Vamos a entenderlo hoy día bien, y tiene algunas dimensiones. Yo puedo hablar del lugar. El lugar donde yo estoy en este momento es mi hogar, ¿no es cierto?, mi casa. Donde están ustedes en su casa. Eso también es un espacio personal. Puedo hablar de mi barrio, que también es un espacio. ¿Ya? El lugar donde yo vivo, el barrio, la población, la villa, ¿no es cierto?, donde tengo a mis vecinos. Yo tengo una afiliación con ese espacio. Tengo una relación, conozco, a lo mejor he vivido toda mi vida ahí, a lo mejor me cambié hace poco, recién estoy conociendo el espacio, a lo mejor he vivido desde que nací ahí, en ese sector. Ya puedo hablar también de espacio como territorio, ya el territorio nacional, por ejemplo, el territorio de Chile, el espacio, el territorio nacional de nuestro país. Puedo hablar también del continente americano como un espacio, ¿ya? Puedo hablar también del planeta como un espacio mayor. Entonces el espacio es bien complejo, o sea, no es complejo, sino que es un concepto bien amplio, eso es lo que quiero que entiendan, que no es un concepto así como específico, ya que es un concepto, cuando hablamos de espacio geográfico, hablamos principalmente de un lugar, ya una región, ¿no es cierto?, o un territorio particular que la geografía lo estudia, ¿ya? Y principalmente tiene esto, es construcción humana. O sea, el espacio tiene una relación, es donde se relaciona el hombre, el ser humano, se relaciona con el entorno natural, con su entorno, con sus recursos, ¿no es cierto?, con el relieve, el clima, con la vegetación que hay en un lugar. Vamos a ver hoy día los componentes de este espacio, qué componen este espacio geográfico, las características que tiene y cómo los vamos a analizar, la categoría de análisis, ¿ya? Este es un concepto que ustedes tienen que manejar de espacio. Se concibe como el espacio socialmente construido. Entonces, socialmente significa que lo construye nosotros, los seres humanos. No es un espacio natural, ¿ya? El espacio geográfico, hay espacio geográfico natural, sí existe. Donde no hay intervención del humano, sí. Pero nosotros lo que queremos estudiar es el espacio geográfico que está socialmente construido, ¿ya? El que tiene relación con el ser humano, ¿ya? Donde el ser humano se relaciona con su entorno. Acá dice percibido, o sea, nosotros podemos observar, percibir con nuestros sentidos el espacio, vivir en él, vivimos en él, ¿ya? Nos relacionamos con sus recursos, con su ambiente, nos relacionamos con, ¿no es cierto?, las condiciones que tiene este espacio, ¿ya? Yo me abrigo mucho si el clima es helado, utilizo los recursos que tengo en este espacio, aprovecho las oportunidades, ¿no es cierto?, las posibilidades que me da el espacio, ¿ya? Aprovecho los recursos que tiene, ¿no es cierto?, los beneficios que tiene, también me adapto a las dificultades que me coloca, ¿ya? Porque el espacio geográfico me coloca dificultades, o sea, me coloca algunos problemas, me coloca, por ejemplo, un clima extremo, como acá, me coloca falta de recursos, como el agua, por ejemplo, ¿ya? Ahora, este espacio es totalmente transformado, continuamente transformado, ¿ya? Vamos transformando nuestro espacio, o sea, a medida que vamos creciendo, va creciendo la ciudad, a medida que vamos cambiando la ciudad, el espacio geográfico va cambiando. Entonces tiene un factor temporal, ¿ya? Tiene un factor tiempo que lo va cambiando. El espacio de Calama, por ejemplo, no es el mismo de hace 20 años a lo que es ahora, ha cambiado. Tiene una modificación, va evolucionando en el tiempo, va cambiando. Entonces, este cambio es de acuerdo a esto, a las relaciones que tenemos nosotros. ¿Ya? ¿Cómo nos relacionamos con nuestro espacio? ¿Sí? El ser humano necesita
expandir, ¿no es cierto?, la ciudad, va modificando, va cambiando. Parece que alguien quiere entrar. Voy a salir ahí un poquito para ver si es que... me desapareció. Bueno, uno va modificando, va modificando de acuerdo a las necesidades. Cuando yo tenga necesidades, cuando yo tengo algún tipo de problema, tengo algún tipo de necesidad, tengo que modificar el espacio, ¿ya? Y voy instalando los árboles, voy modificando los cursos de los ríos para obtener el recurso agua, y así voy modificando yo el espacio, pero el espacio no solamente se modifica con la acción del hombre, no solamente se modifica con lo que yo hago como ser humano o como sociedad, sino que también lo modifica la misma naturaleza. Como pudimos ver, por ejemplo, en el caso de Arica, donde se desarrolló un terremoto, un maremoto, y eso modificó el espacio de Faldas del Morro, el sector Faldas del Morro, donde el hombre se vio obligado a tener que correr, trasladar las viviendas a un lugar más seguro, ¿ya? Los tsunamis, los terremotos, la erosión del agua, la erosión del viento, ¿no es cierto?, la erosión, los procesos erosivos de la naturaleza, también van provocando cambios en nuestro espacio. Si cambia también por ejemplo, el clima, nuestro espacio va a cambiar, ¿ya? Si cambia el clima, por ejemplo, la vegetación va a ser menor a lo mejor. Va a haber menor vegetación, a lo mejor va a haber menos, eh, menos recursos, ¿ya? Van a empezar a desaparecer los recursos. Al contrario, si el clima se pone más lluvioso, a lo mejor va a crecer la vegetación. Entonces, el cambio va cambiando a lo largo del tiempo este espacio geográfico, no es inmutable, ¿ya? Bueno, este es el espacio geográfico en cuanto a sus componentes. Esto es bien sencillo. Los componentes del espacio geográfico son todo lo que es naturaleza, componente natural, todo lo que podemos ver, los árboles, la vegetación, el clima, el relieve, los recursos naturales, todos esos son los componentes naturales. Los componentes sociales tienen que ver con la población. ¿Cómo se comporta la población? Cómo la población se coloca en un espacio, cómo lo ocupa, cómo se distribuye, ¿ya? El componente político tiene que ver cómo lo organizamos, qué límites tiene, qué poder ejercemos sobre el espacio, ¿ya? El poder, por ejemplo, Chile tiene un territorio, tiene límites políticos, y ahí ejerce sus leyes, ejerce su gobierno y ejerce su poder. ¿Ya? Eso tiene que ver con el territorio, ¿ya? Y el componente económico tiene que ver con los recursos que tenemos y las actividades económicas que desarrollamos, ¿ya? Depende de las posibilidades que nos da el espacio, ¿ya? Nosotros acá tenemos muchos recursos minerales, así que nos permiten desarrollar diversas actividades, mineras principalmente. Y los componentes culturales tienen mucho que ver, con las características de la población que vive en cierto espacio, ¿ya? Y eso también tiene que ver con un poco el entorno. O sea, si yo tengo ciertas características, depende de mi entorno natural, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo después también. Bueno, todo lo natural son los componentes que existen en la naturaleza, independiente de la voluntad del ser humano. Los animales, los recursos naturales, el clima, la vegetación, todos son los componentes naturales de este espacio geográfico, ¿ya? Acá podemos ver alguna imagen, una representación de todos estos componentes donde el ser humano no tiene una incidencia, o sea, incide sí, pero no crea estos elementos. Son elementos que nacen, que surgen, que se originan independiente de la acción del ser humano. El ser humano sí interfiere en esto, claro que sí, porque si el ser humano contamina las aguas, se ocupa el espacio de los animales, va a interferir en estos espacios, en este componente natural. Lo contaminamos principalmente, lo depredamos, ¿ya? Los vamos utilizando de forma irresponsable muchas veces. Económico, ¿no es cierto? Acá viene la acción del ser humano. Cómo nosotros, los seres humanos, las sociedades, nos vinculamos con el componente económico que tiene este espacio natural. El espacio natural tiene un componente económico, tiene recursos naturales, y nosotros asociamos a esos recursos naturales diversas actividades. Por ejemplo, si hay muchos árboles, hay muchos bosques, desarrollamos la actividad forestal, ¿ya? Cortamos, talamos los árboles. Ahora, si lo hacemos de forma muy indiscriminada y no recuperamos esos recursos, vamos a tener un problema medioambiental,
¿ya? Y acá también, la minería también va ocupando el recurso, pero también, como se dan cuenta, ha modificado el espacio para sacar ese recurso, ha modificado la naturaleza, ¿ya? Para poder ir sacando los recursos naturales que posee acá en nuestro territorio. El tema social comprende todo lo que tiene que ver con el ser humano, con la población. La población se distribuye, ¿no es cierto? Hay población que está distribuida a lo largo del espacio, hay lugares que son más óptimos para vivir, que hay mejores condiciones, hay lugares donde las condiciones no son tan buenas, entonces hay menos población. La población también tiene una estructura. Hay cantidad de mujeres en un lugar, cantidad de hombres, ¿ya? Hay más mujeres que hombres, depende de las actividades o de la característica del espacio geográfico donde se esté viviendo. Y también hay una dinámica, esto va cambiando, o sea, la población va creciendo, depende de las tasas de mortalidad y de natalidad, ¿ya? O sea, si hay más mortalidad que nacimientos, la población va a crecer poco. Y también las migraciones también provocan una dinámica, o sea, las migraciones provocan un cambio que población de lugares que tienen menos recursos, menos oportunidades, hay menos oportunidades de trabajo, ¿no es cierto? La población se cambia a lugares donde haya mayor oportunidad de trabajo, mayor oportunidad laboral o haya mayores recursos, o las condiciones de vida sean mejores. Entonces eso tiene que ver con la migración. Lo cultural tiene que ver con esto, tiene que ver con las características que tienen los grupos y que se manifiestan a lo largo del espacio. Cada espacio geográfico tiene un grupo, una población que tiene características culturales, y las características culturales tienen que ver mucho con el entorno natural. O sea, si yo vivo en el desierto, ¿no es cierto? Mis características culturales van a ser distintas si yo vivo en la zona del sur. Si yo vivo en el desierto, voy a dedicarme a ciertas labores, cultura minera, dedicado a la minería, ¿no es cierto? Como el clima es extremo acá, uso ropa abrigada muchas veces. Si vivo en un lugar templado, mi ropa va a ser más liviana, mi cultura también va a ser distinta, voy a ser más apegado al tema agrícola a lo mejor, porque si tengo más cercanía, tengo más recursos agrícolas, voy a desarrollar más la agricultura, ¿ya? Entonces voy a tener como esa forma o esa cultura campesina, rural, a diferencia de acá que es la cultura más minera, ¿ya? Más marcada con la minería. Tienen que ver también con los pueblos indígenas que habitaron el territorio chileno y nosotros vamos adquiriendo esas características de estos pueblos indígenas. Acá los atacameños, la cultura andina nos marca mucho. En el sur es distinta la situación porque en el sur, por ejemplo, llegaron incluso migrantes o población migrante de Europa, de Alemania, de España, entonces está enmarcado con esa cultura. Por ejemplo, en Valdivia se puede ver muy claramente la cultura también de Europa, europea, de estos migrantes europeos, ¿ya? Entonces, la cultura tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con lo que yo hago, con las características que tiene mi entorno natural, y tiene que ver también con lo que, con las migraciones, ¿no es cierto? Tiene que ver con los pueblos que han vivido ahí también, antes, que han dejado también su impronta, han dejado sus características culturales. Yo me puedo dar cuenta acá, por ejemplo, si yo tengo un tipo de casa en el sur distinta a la casa del norte. En la casa en el sur es con un techo bien marcado, con caída de agua, de madera, que está condicionada al clima de ahí. Y eso es parte de la cultura. La cultura de Chiloé tiene que ver con, ¿no es cierto?, estas casas de madera, ¿no es cierto?, con los techos bien marcados con las caídas de agua, porque llueve continuamente. Los palafitos están sobre estas plataformas de madera para evitar que los ríos cuando se desbordan entren en la casa. Entonces eso tiene que ver con la cultura se va adaptando a las características también del entorno natural, del espacio geográfico en que se vive. En lo político tenemos que ver con el tema que tiene que ver con la delimitación de los territorios, ¿ya? El espacio geográfico está delimitado políticamente por el poder. O sea, Chile tiene un límite político, tiene fronteras, y estas fronteras, ahí es donde ejerce las leyes de Chile y ejerce también el poder el presidente, el gobernante de Chile, ¿ya? Y estamos los chilenos, tenemos acá también nuestros derechos y deberes dentro de este territorio,
¿ya? El tema político tiene que ver con el poder, ¿ya? Y tenemos límites, igual tenemos límites político-administrativos, acá tenemos 16 regiones político-administrativas acá en nuestro país, y cada región también tiene una persona que está a cargo de la administración de esta región, que ejerce poder sobre esta región, ¿no es cierto?, en relación a su administración, que es el intendente. ¿Ya? Lo político tiene que ver con eso, con los límites que tiene el espacio. Igual mi casa que es mi hogar, tiene límite, ¿no? Y nadie puede sobrepasar ese límite. Mi espacio tiene un límite y yo ejerzo poder sobre ese espacio, y si alguien viene, entra sin mi permiso, ¿ya? Eso tiene que ver también con lo político, ¿ya? Tiene que ver con el poder que yo ejerzo ahí. No otros países o otros habitantes de otros países no pueden ingresar sin permiso al territorio chileno. Este espacio es un espacio geográfico delimitado políticamente, ¿ya? De acá podemos tener una representación en realidad del espacio geográfico, bien de caricatura en realidad, pero ahí me muestra bien claramente estas características. A ver, lo voy a achicar un poquito acá. Ya chiquillos, a ver, vamos a ver acá, viendo esto que son los componentes del espacio, componente natural, político, económico, cultural y social. ¿Yo cómo puedo observar esto en esta imagen de ahí? A ver, por ejemplo, el tema natural, que se muestra ahí en el espacio natural, ¿no es cierto?, en el componente natural del espacio geográfico. ¿Qué me dice? Animales marinos. Los animales marinos. Se puede ver como un ambiente tropical. Ya, un ambiente tropical, bien. El clima, bien. Que está en una costa. Bien, sí, ya, bien. Todo lo que también es como rico en flora y en fauna también. La flora y la fauna, la biodiversidad, sí, bien. Está todo lo que son los recursos, el relieve, podemos ver en unas montañas, todo lo que es natural, ¿ya? Podemos ver el clima, deducimos que es un clima tropical porque las casas y la gente está como de forma tropical vestida, ¿ya? No está abrigada ni con chalecos, nada, tampoco se ve un sol radiante y mucha biodiversidad. Bien, eso tiene que ver con lo natural. Y lo económico, ¿qué se ve acá? A ver. La fábrica. La fábrica, claro, la fábrica. Acá hay una fábrica que está acá interfiriendo, porque está echando humo, ¿no es cierto? Está interfiriendo en el espacio natural, en el entorno natural. ¿Qué más aparte de la fábrica? ¿Qué podemos decir? ¿A qué se dedica la gente principalmente? Pescadería. A la pesca, porque esto es una zona costera. Entonces, como es una zona costera que tiene harta playa, ¿no es cierto? Y tiene hartos recursos marinos, se dedica a la pesca. Pero aparte de la pesca, ¿qué más te desarrolla? A ver que ahí se ve, por ejemplo, se ve como una playa, quitasoles y todo ese tema, un hotel. Turismo. El turismo, sí, el turismo. Sí, el turismo es importante. Ahora, fíjense bien que ellos están en un espacio que es agradable en el fondo, es tropical, un buen clima, con muchos recursos, ya tanto marinos como agrícolas. Se nota que hay tierras acá bien fértiles para poder cultivar. ¿Ya? Entonces el tema económico es importante, hay hartos recursos, se puede explotar el tema marino, se puede explotar el tema turístico, se puede explotar el tema agrícola sin ningún problema. Hay hartos recursos de agua, pues si se dan cuenta ahí también hay una gran cantidad de agua con el tema del río. ¿Ya? El atractivo turístico también es importante. ¿Ya? Eso tiene que ver con lo económico. Cómo el entorno, el espacio geográfico donde viven estas personas, te dan esas posibilidades económicas, ¿ya? Te dan esas oportunidades de poder aprovechar los recursos sin mayores problemas. A ver, desde el punto de vista social, ¿cómo se puede ver? No cultural, más que social, cultural. ¿Cómo podríamos ver la cultura acá? ¿Cómo puede influir el espacio geográfico en la cultura de estas personas? ¿Cómo son las personas que viven acá? Así culturalmente hablando. Costumbres, tradiciones, vestimenta, casa, no sé. ¿Podría compararlo con un estilo hawaiano? Claro, así como bien, ropa bien liviana, porque el calor es importante, entonces no hay problemas de temperaturas bajas. Bien.
Sí, eso tiene que ver con la cultura. La gente anda con una ropa bien livianita. ¿Qué más podría ser aparte de eso? Aparte de la cultura, ¿qué más puede ser? En cuanto a qué se dedica, a qué cultura hay, Se podríamos. practica, se practica la pesca, por ejemplo. Claro, hay una cultura pesquera principalmente, pescadores los que viven ahí, ¿ya? Los pescadores tienen una forma de vida, una forma de relacionarse con el entorno igual bien particular. También se puede practicar incluso buceo, como se ve ahí. Buceo, claro, está bien, Otra gente se dedica a nadar. claro. Otra gente se dedica a broncearse, por ejemplo. Ahí está en una silla. Claro, hay turistas también. Hay una población importante flotante que viene acá a turistear y se dedica a la entretención, a la distensión. Bien. Ven, acá podemos ver la cultura pesquera, ¿no es cierto? La cultura marina, bien marcada con los marineros, y acá está también el tema de los agricultores. Agricultura, hogar. Claro, la agricultura. Hay gente que se dedica principalmente también al tema turístico, ¿ya? Y hay muchos turistas también que se puede ver en este entorno geográfico, un tema turístico bien interesante. ¿Ya? Ahí estamos haciendo un análisis bien general, ¿no es cierto?, de los aspectos este, de este espacio geográfico. Podemos decir que la población está un poco concentrada acá porque las condiciones son buenas, o sea, si hay buenas condiciones, hay recursos naturales, ¿no es cierto? Hay un buen clima, hay atractivo turístico, el paisaje es bonito, ¿ya? Yo puedo decir que la gente ahí se concentra y vive harta gente en esa zona, ¿ya? Entonces, en cuanto al tema social, podemos decir que hay una concentración poblacional. Y no solamente población que vive ahí, sino que hay población que viene de otros lados a visitar este lugar, ¿no? Por un tema turístico. Entonces ahí estamos haciendo un análisis general de este tema, ¿ya? Mire, esos son los aspectos que hablamos, nosotros hablamos de todos estos espacios geográficos, los componentes del espacio geográfico. Componente natural, social, cultural, el económico y el político. Político no me metí mucho porque político acá podemos decir que a lo mejor es un país del Caribe o puede ser una isla, ¿no es cierto? Y que tiene algún gobierno particular, y esta es una ciudad, ¿no es cierto?, que es gobernada, tiene algunos límites y es administrada por alguna persona que puede ser un alcalde. ¿Ya? Eso tiene que ver con el componente político, quién es el que organiza y quién administra ese territorio. Bueno, ahora vamos a ver las características. Este espacio geográfico, primero, tiene tres características como bien esenciales, que están de color rosado acá. Localizable. Primero tengo que ver dónde está localizado el espacio, en qué lugar. Eso siempre en geografía se ve. O sea, dónde yo localizo algo, dónde está. O sea, siempre cuando yo me hago la primera pregunta que hago en geografía es, ¿y dónde está esto? ¿Ya? ¿Dónde se localiza? De ahí yo tengo que decir, bueno, se localiza de forma general, puedo utilizar los puntos cardinales, ¿no es cierto? Como una localización relativa, que se llama eso. O sea, más o menos está al noreste, Chile está ubicado, a ver, Chile, ¿dónde está ubicado? Utilizando los puntos cardinales. A ver, ¿quién me dice? Si alguien le pregunta, ¿dónde está Chile? ¿Dónde está Chile? Al oeste del Océano Pacífico. Al este sería, al revés. Ahí siempre Puta, hay la una... cuestión siempre yo con lo mismo. Ya. Chile está localizado en realidad al sur oeste de América del Sur, podríamos decir, ¿ya? Vamos a ver bien ahí la localización. La localización puede ser relativa significa que apague un ratito su micrófono. Relativa quiere decir que más o menos, sí, de acuerdo a los puntos cardinales. En el mundo está ubicado en América del Sur, Chile, pero específicamente, no sé si queremos ir a un punto más específico, está ubicado al sur oeste, ¿no es cierto?, de América del Sur, en ese tramo, un país largo, flaco. Si yo quiero hablar de localización absoluta, tengo que usar los meridianos y los paralelos. Y tengo que decir que Chile está ubicado de tal meridiano, o sea, de tal paralelo a tal paralelo, ¿ya? De forma exacta, o sea, utilizando las coordenadas geográficas y lo cruza el meridiano tanto. Esa es la localización exacta, absoluta que se llama. Ahora, esta se llama situación geográfica de Chile. Chile está ubicado en un sector del mundo que le otorga ciertos beneficios y le otorga también ciertas dificultades. A ver, ¿qué me puede decir qué beneficio le puede otorgar a Chile estar ubicado ahí, por ejemplo, en esa zona de América del Sur?
Bueno, En eso realidad, sí, puede que sea que está en la costa, cosa que tiene claro, mar. bien. Hay una situación bien interesante. Chile es largo y tiene mucho mar. ¿Ya? Y la forma de Chile, al ser tan largo, tiene mucha diversidad de paisajes y de recursos. ¿Ya? Chile tiene una biodiversidad muy importante. ¿Ya? Tiene una costa inmensa. ¿Ya? Uno de los pocos, bueno, uno de los países que tiene una de las costas más largas en realidad. Tenemos muchos recursos marinos, ese es un elemento importante. Pero una cosa que sea mala para Chile, porque está ubicado ahí, a ver, algo negativo. El cinturón de fuego podría ser que está ubicado en ese cinturón. Sí, cinturón de fuego del Pacífico, hay una actividad sísmica muy importante y nos afecta. Sí, continuamente hay, de forma esporádica hay terremotos y se generan estos sismos y provocan, ¿no es cierto?, la destrucción de ciudades y eso genera un costo económico y de vidas también importante. Sí. En relación a Europa y América, ¿está lejos, está cerca Chile? Está como alejado de las potencias europeas. Bien, está alejado de las potencias europeas. Entonces eso genera un problema también, está alejado. ¿Ya? Entonces, fíjense bien que el espacio geográfico, depende de cómo esté ubicado y dónde esté localizado, va a tener ventajas o desventajas. Calama tenemos ventajas y desventajas. Podemos tener ventaja porque estamos localizados acá en pleno desierto. Eso yo encuentro que es más desventaja. Pero ¿qué tenemos nosotros que no tienen los demás espacios geográficos, las demás regiones? Una buena resistencia, se podría decir, ya Ya, bueno, que si ¿sí? nos vamos a un sitio donde hay menos altura nos sentimos mucho más livianos. Ah, claro, como población podríamos decir que, claro, somos resistentes a un clima que es complejo, un clima que es bien agresivo, ya es bien extremo en realidad, y tenemos cierta costumbre a la altitud, sí, está bien. Tenemos también recursos que no tienen otros lugares, por ejemplo, el cobre. Acá están las mayores, eh, el cobre, tienen los mayores depósitos de cobre, ¿no es cierto? Reservas de cobre, casi a nivel mundial. Entonces es una cosa importante. Pero estamos también alejados de Santiago, por ejemplo, que es un problema que tenemos nosotros también, desde el punto de vista político. ¿No? Bien, ese tipo de análisis vamos a ir haciendo. Ahora, el análisis multiescalar, el espacio geográfico, se puede analizar desde distintas escalas. ¿Ya? Yo puedo analizar el espacio geográfico global, o sea, todo el mundo, el planeta Tierra completo, ¿ya? Analizarlo en su dinámica. Yo quiero analizar cómo afecta esto a nivel global, cómo está afectando el calentamiento global, el calentamiento del planeta, ¿ya? Y veo esto a nivel global, pero después lo puedo ver cómo esto está afectando a nivel nacional, solamente Chile, ¿ya? Nuestro país. Incluso después lo puedo ver más allá, haciendo como una especie de zoom, ¿no es cierto?, ir acercándome, y puedo ver la región de Antofagasta, cómo ha sido afectada por el calentamiento global, solamente la región, y después lo puedo analizar incluso mucho más profundamente cómo afecta acá a nosotros, a nivel local. ¿Ya? Entonces, el espacio geográfico se puede analizar de muchas escalas, ¿sí? De una escala global, donde veo todo, ¿no es cierto?, el panorama mundial, veo mi país, veo mi región o veo mi localidad. E incluso puedo ir más allá de eso y puedo ver esto. Puedo analizar mi ciudad, pero dentro de mi ciudad puedo analizar una localidad nomás, una parte de la ciudad, una región, o una población, pongan ustedes. O la zona norte de Calama nomás, el puro norte de Calama, la región norte de Calama, las poblaciones que están ahí, localizadas en el norte. ¿Ya? Cuando hablo de localidad, estoy hablando de un lugar que está localizado en un punto cardinal. En este caso sería todas las poblaciones, villas que están en el norte de Calama. ¿Ya? Puedo ver después mi barrio, mi entorno más inmediato, donde está inserto mi hogar, mi casa, de cómo me afecta a mí personalmente algún fenómeno o algún proceso. Entonces el espacio geográfico se analiza así, ¿ven? Van de lo más general a lo más particular, llegamos a la casa, de uno, al hogar. Ya que puedo yo ver la ciudad de Calama, y esto puedo ver una localidad de la ciudad, en realidad un barrio de la ciudad de Calama, ¿ya? Una población más específicamente. Acá, ¿cómo representamos el espacio? A través de mapas. Vamos a trabajar con mapas en esta unidad, muchos mapas, y ya no es que yo les explique los mapas, sino que ya saben cómo funcionan los mapas, ustedes tienen que hacer mapas acá, tienen que diseñar mapas.
¿ya? Tienen que hacer mapas, ya en el trabajo de investigación ya tienen que hacer un mapa, pero van a tener que hacer otros mapas más. Y acá, fíjense bien la dinámica del espacio geográfico, va cambiando. Yo puedo ir analizando información y haciendo mapas, ¿no es cierto? Acá hay un mapa de Santiago, del año 2002 a el año 2012, ¿no es cierto? Y cómo sería Santiago a futuro, según lo que han estudiado los geógrafos, ¿ya? Acá podemos ver cómo la ciudad va creciendo, ha ido creciendo con el tiempo y ha ido cambiando su fisonomía, su forma, ¿ya? La forma de Santiago ha ido cambiando. El núcleo significa la parte importante de Santiago, la parte donde está el centro político, el centro económico. ¿Ya? El núcleo de Santiago siempre ha estado en el Santiago Centro, en realidad, ¿ya? Pero fíjese bien que el núcleo ha ido creciendo con el tiempo también, ¿ya? Otras comunas de Santiago han tenido también, se han transformado en importantes centros económicos, centros de servicios importantes, y también las zonas periféricas, como Melipilla, también se ha transformado en una zona importante, un núcleo importante de servicio y un núcleo económico importante de la región metropolitana. Ya, pero Profe, dígame. ¿por qué aparece Milipilla en el futuro y no en lo presente? No aparece ni siquiera señalado como No, lo que las pasa es que comunas. acá Melipilla está como un centro importante, porque acá lo que te está marcando es el núcleo. O sea, Melipilla está dentro de acá, de Maipo, ¿ya? Y la de Maipo no sale acá, pero te lo coloca como un centro importante, un núcleo importante económico y de servicios a futuro. No sé si me entienden un poco la idea. Se Sí, va a sí. transformar y va a crecer esto, va a crecer. O sea, lo que proyectan los geógrafos a futuro, que Melipilla va a crecer, ¿ya? Este espacio geográfico de Melipilla va a crecer, va a venir más gente a vivir acá, porque acá van a haber más servicios, van a haber más fuentes laborales, entonces va a ser un centro que va a crecer, ¿ya? Interesante, y después vamos a empezar a analizar eso de forma un poquito más... Mire, acá, acá yo lo vi con el mapa, ¿ya? Pero acá yo lo puedo ver de forma visual, a través de imágenes. Y a ver, ¿qué imagen? Es la misma imagen, pero este año 2002 y este año 2012, desde Santiago. A ver qué cambios pueden ver ustedes ahí. Yo estoy analizando ya imágenes, ya es visual. Crecimiento de las casas, ahora se podría decir que los edificios son mucho más grandes, Claro, se ve, se ve como una estructura mucho más reforzada, además de que las calles aumentaron, ya. por ejemplo ahora hay doble vías. Uh-huh. Claro, acá es bien interesante el barrio residencial donde hay casas fue cambiando. Fíjense bien que era una casa por familia y después empezaron a hacer edificios. Lo más probable es que tanta llegada de población a Santiago provocó esto, ¿no? Tantos migrantes, tanta gente que venía de otras regiones de Chile y venían de otras regiones de América también, colombianos, peruanos, e hicieron que en este sector en realidad, este sector es bien interesante, este es el sector de Estación Central. En Estación Central tuvo un cambio, pero sumamente significativo en una década, en 10 años. O sea, solamente en 10 años, fíjense bien el cambio que hubo en el tema residencial. Empezaron a comprar, ¿ya? Algunas constructoras empezaron a comprar algunas casas, algunos sitios y empezaron a emplazar edificios para poder tener mayor población viviendo acá, pero esto se llama poblamiento en altura, ¿ya? Hacia arriba, en el edificio. O sea, acá hay una concentración poblacional mayor. Fíjense bien que la concentración poblacional aumentó, porque ya no tengo casas donde puede vivir una familia, dos familias, sino que tengo edificios donde viven ya 20, 30 personas, 30 familias. Entonces hay una concentración poblacional importante. Este es un cambio que se desarrolló. Ahora, qué importante esto es que quiere decir que el espacio es dinámico, el espacio geográfico va cambiando con el tiempo y va cambiando de acuerdo a las necesidades que tienen las poblaciones que viven en ello. Acá también, esto es un esquema que me va mostrando, por ejemplo, el año 10.000 antes de Cristo, esto es de Europa. En Europa los bosques eran vírgenes, ¿no es cierto? Había puro bosque. Después, con el Neolítico, año 5.000 antes de Cristo, empezaron a talar los árboles y a emplazar ya las aldeas, fíjense bien, y ocupar los recursos que hay acá alrededor, ya en el año 1000, ¿no es cierto? En el año 1000 después de Cristo, no estoy hablando de antes de Cristo, se generan después los cultivos, ya, y hay algunas zonas de pastoreo, que se llama dehesa,
¿ya? Y después ya en el año 1700 ya hay campos ya más desarrollados, más grandes, ¿ya? De cultivos, ya se está generando ahí un centro urbano. Ya en el año 2000 ya la agricultura es mucho más importante, más intensiva, pero fíjese bien, mire, hay una diferencia acá, porque acá hay cultivos más dispersos, acá los cultivos están más concentrados, ¿ya? Intensiva y extensiva es distinto. Esto es extensiva, significa que ocupo más territorio para cultivar. Acá ocupo menos territorio para cultivar. El cultivo es mucho más efectivo. Y acá ocupo ya hay crecimiento de este pequeño centro urbano, se transformó y evolucionó y se transformó en una pequeña ciudad. Y así como va evolucionando el espacio geográfico, ¿ya? Eso lo vamos a analizar. Vamos a ver nosotros ese tipo de situación. Y acá, relación entre los componentes del espacio geográfico. ¿Cómo se relacionan? A ver, si yo pregunto, quiero una relación del aspecto natural con el aspecto económico. A ver cómo lo natural influye o se relaciona con lo económico. A ver, ¿quién me dice o quién me puede explicar eso? ¿Cómo yo lo natural, el entorno natural, lo puedo relacionar con lo económico? ¿Cómo se relacionan esos dos aspectos? Que no hay economía sin algo natural, Ya, pero, básicamente. ya, pero en este Yo, caso, bien, pero ¿qué pasa en este caso de esta imagen que está ahí? por ejemplo, podría ser como la mercancía que se podría tener. Por ¿Ya? ejemplo, la venta de pescados, eso también influye en la economía, eso también influye en la economía. O sea, Ya. como el tipo de mercancía que uno puede sacar y el tipo de recursos que uno puede sacar de esto y se pueden llegar a vender, yo creo que eso es lo que al final influye en la economía, En la la economía. naturaleza. Exacto. O sea, acá, por ejemplo, las condiciones naturales de este espacio geográfico permiten desarrollar la pesca, permiten desarrollar, ¿no es cierto?, la agricultura y también la industria, ¿ya? La agroindustria lo más probable, ya que sean elementos agrícolas que se procesen en una industria, ¿ya? Y también la economía, fíjense bien, la economía, que son todas las actividades que hace el hombre para generar recursos, dinero. En este caso, como el clima es tan bonito, el paisaje es bonito, esto también me permite desarrollar una actividad económica que se llama turismo, ¿ya? O sea, ahí lo voy relacionando. Y la cultura igual, como lo dijimos, el espacio natural, ¿no es cierto?, va influyendo en la cultura. O sea, hay un clima cálido, la gente anda con ropa bien liviana, anda de verano siempre, las casas son casas bien sencillas, son casas que no tienen un desarrollo no tienen que protegerse tanto del agua ni nada, sino que son casas bien sencillas, con materiales bien ligeros. Entonces, si se dan cuenta cómo la cultura en lo natural va influyendo en el tema cultural, ¿ya? Y también el tema económico, lo cultural, ¿por qué? Porque las actividades económicas que hacen depende de cómo son las personas. Acá hay pescadores principalmente, una cultura pesquera, ¿ya? Agrícolas también, hay agricultores, ¿no? Así, cómo estos componentes se van relacionando entre sí, si se dan cuenta. Los componentes del espacio geográfico se relacionan entre sí. Esas relaciones después las van a tener que analizar ustedes bien. Ahora, por último, las categorías de análisis del espacio. Nosotros podemos analizar el espacio desde diversas categorías. Y la categoría, yo voy a sacar la categoría medio, ¿ya? Porque esta no lo voy a analizar, pero vamos a analizar lo que es paisaje, lo que es región, territorio y lugar, principalmente eso, ¿ya? Que son distintos conceptos, uno los confunde. Uno muchas veces piensa que son lo mismo, pero no es lo mismo decir lugar que región, no es lo mismo decir territorio que paisaje. A ver, ¿a alguien se le ocurre qué diferencia? Mira, ahí incluso te va indicando un poquito las imágenes eso. ¿Qué diferencia habrá entre un territorio y una región, por ejemplo? Que un territorio puede ser así como algo mucho más pequeño, en cambio una región es como la suma de territorios. ¿Ya? ¿Ya puede ser? ¿Ya? Eh, por ahí me está hablando de la escala, del tamaño, ya. ¿Ya? ¿A alguien más se le ocurre? El territorio, por ejemplo, ahí sale un mapa, por ejemplo, es interesante. Mapa de México. Se podría decir que la el, o se podría decir como que la naturaleza que puede tener
una región, las diferentes regiones pueden tener diferentes climas, naturaleza. En cambio, un territorio más bien como que es único, se podría decir. Ya, ahí vamos viendo, porque en realidad, ven, hay ciertas confusiones con los conceptos. Vamos a ir viendo de a poco para que entendamos bien el concepto. Mire, vamos a ver primero paisaje. Uno siempre habla del paisaje, ¿ya? Y cuando uno dice, ¡ay, qué bonito el paisaje! El paisaje es lo que se ve, lo que yo puedo observar, ¿ya? El paisaje en este caso es todo lo que yo observo y no solamente está constituido por lo natural, sino que por lo artificial. Ya todo lo que yo puedo mirar, lo que está visible. Ya, los minerales en este caso no serían parte del paisaje porque los minerales están metidos debajo de la tierra. Pero en este caso todo lo que yo puedo observar, todo lo que considera vegetación, arquitectura, materiales de construcción, ¿no es cierto? Eh, el clima lo puedo deducir de un paisaje, así cuando no puedo, no puedo decir que el clima es así, así, tendría que estar ahí para sentir la temperatura y ver cómo es la humedad. Pero puedo observar un paisaje y puedo deducir cómo es el clima, ¿ya? Pero el paisaje en el fondo es lo que yo miro, lo que yo observo, ¿no es cierto? Lo que está yo a mi vista, eso es un paisaje. Este es un paisaje de Iquique, ¿ya? Puedo ver acá claramente el tema costero, puedo ver la ciudad, el emplazamiento, los edificios, ¿ya? La arquitectura que hay. También esto es camino a Alto Hospicio, ¿no? Puedo ver que acá hay también en la cordillera, o la parte de la cordillera está relativamente cerca del mar, la cordillera de la costa, ¿ya? Y acá puedo observar que también es desértico, ¿ya? Es una zona costera desértica. ¿Por qué? Porque no hay mucha vegetación. Y esto es del sur, es distinto. ¿Qué me describe un poco ese paisaje? A mí me interesa este análisis paisajístico porque esto lo vamos a utilizar harto. Me han participado, vamos a ir preguntando a otras personas por acá. A ver, el Juan José. Juan José, a ver, dígame, ¿qué puede ver en el paisaje de acá, de ahí? A ver, descríbamelo así en general nomás. A mí me interesa esa habilidad. Juan José. Buenas tardes, Juan José. Que hace rato que no lo... Juan José. Espera un poquito ahí que me... Juan José. ¿Está no está o fue al baño? Juan José Córdoba. Juan José. Por último, dígame, no sé. Chicos, vamos a empezar a interactuar más acá, ¿eh? Ya no tanto porque siempre son los mismos los que hablan, ya para que vayan ustedes también. eh, Más allá de eso, el tema de esto es interactuar y tratar de ir conversando también ciertas cositas, ¿ya? A ver, voy a ver otra persona. Eh, Ana Aguirre. Anita, Hola. hola, ¿cómo está Anita? Ya, miren, Anita, describa un poquito acá este paisaje, que es el paisaje de la zona sur, ¿ya? Descríbamelo en cuanto al tema natural, por ejemplo. A ver, ¿cómo usted ve el tema natural ahí? Mucha vegetación. Mucha vegetación, bien. ¿Qué más puede haber de la vegetación? Hay muchos arbolitos. Hay muchos arbolitos, ¿ya? Hay muchas casas, igual hay una población alta. Ya. Ahora, tratando de deducir un poco el tema, dígame usted, ¿cómo sería ahí el clima de esta zona, de la zona sur? ¿Cómo sería un clima así? ¿Húmedo? Húmedo, ya. ¿Y por qué cree usted que es húmedo? Porque cuando es más húmedo hay más vegetación. Hay mucha vegetación, exacto. Bien, humedad. Hay mucha humedad, ¿no es cierto? Hay mucha vegetación. Yo deduzco, ya Anita, gracias. Yo deduzco en esa forma que hay un paisaje húmedo, o sea que el clima es húmedo de ese espacio geográfico, o sea, ese lugar tiene humedad, ¿ya? Porque lo voy deduciendo, yo no estoy ahí, no estoy viendo la lluvia tampoco. Puedo también deducir que es lluvioso, ¿ya? Porque como hay tanta vegetación y hay tantos bosques, altos árboles, quiere decir que llueve mucho.
Ahí tengo que deducir cosas de este análisis paisajístico. Pero ahí me decía, hay casas. ¿Qué particularidad tienen las casas acá? A ver, vamos a preguntar a otra persona. La Dana Hurtado. ¿Dana? Algunos se me desaparecen, no sé si fueron al baño. Voy a hacer prender. Ya, Dana, ahora sí, ya me prendió el micrófono. ¿Cómo está? Hola, Dana. Estamos igual que en las clases normales. Bueno, chicos, sí, ni siquiera les veo la cara muchas veces, que hablen nomás. Ya, Dana, dígame un poco el tema de las casas. ¿Cómo ve usted? ¿Qué particularidad tienen las casas? Que tienen que ver con el tema cultural, tiene que ver con la construcción. ¿Dana? Va a costar la participación. A ver, voy a ver si no hay otra persona. No sé si la Dana a lo mejor está tratando de hablar y no puede hablar. Porque le veo el micrófono abierto, pero no sé qué pasa. El otro día le hablé a la Dana. A ver. Voy a ver aquí. Bárbara, Dana. No se escucha. Ah, ya, no se escucha. ¿No me escucha a mí o no se escucha? Ah, no escucha el micrófono. Ok. Ya, vamos a ver entonces a otra persona. El problema de esto es que uno va perdiendo la... Ya. Rodrigo el Martín González. Martín. ¿Martín? Martín. Me voy a quedar dormido yo acá. ¿Martín? ¿Me escucha o no me escucha? ¿Está igual que los demás? Yo no he silenciado a nadie por si acaso, ¿ah? Están todos ahí. Y a la Dana no puede hablar, no sé qué pasa, está silenciada, no sé qué habrá pasado. Martín González. Ayúdame a ver si es que le puedo abrir el micrófono. No, parece que no. Lo pueden abrir ustedes nomás. Martín, voy a dar el espacio que otra persona independiente de Rodrigo y de Joanny, que han sido los que han participado más, me explique un poquito ese tema de la vivienda. A ver, en este caso, a ver, Maura Fuenteseca, ¿está ahí? ¿La Maura? Chiquillos, voy a utilizar otra técnica yo para que puedan participar. Voy a ir colocando algunas décimas, algunas cosas ahí, algunos beneficios para que... Ya, la Barbarita quiere. Ya, Bárbara. La Barbarita. ¿Puede prender nomás su micrófono si lo escucho igual? ¿La Barbarita? Yo me estoy dando más tiempo en este tema porque la idea que vamos... dice, no se puede activar, dice... qué raro. Ya. Ay, ya chicos, si no se me va a alargar, yo tengo una reunión ahora en un rato más. Vamos a empezar a interactuar más y a conversar más y ya, y traten de ir interactuando un poquito más. ¿Alguien abrió Pero, el... profe, ¿Sí? si va a dar décimas, yo quiero por lo menos mi punto. ¿Qué punto base? Pues, claro, hay algunos que tienen ya un punto base ya sobrado. ¿Ya? Ya, mire, yo porque tengo reunión yo a las 6, lo voy a hacer el día así más dirigido parte mía, porque si no voy a llegar a pasar la reunión. Profe, hablaron por chat. ¿Profe? Ya, dígame. ¿Qué me Ya, habló? yo, la Trina, para que ella ya preguntó mucho, ya. Ya, dígame. Ya. Que la diferencia de construcción donde está donde está el lugar donde está más verde, ¿Ya? su construcción se basa que está en el agua también y por eso están los palos, es para sujetar las casas. A Exacto. diferencia de más que no está como a la costa, sino ellos están arriba. Arriba, exacto. Sí. Claro. O sea, claro, ellos como, por ejemplo, hay tanta vegetación, si se dan cuenta, ha ocupado tanto... Muchas gracias, hija. Como tanto se ha ocupado la vegetación, tanto espacio, ellos para poder, ¿no es cierto?, construir en un lugar más adecuado, construyen sobre, esto se llaman palafitos, estas bases de madera, para ocupar ciertos sectores del río, o también
en casos que muchas veces los ríos, como llueve tanto, se desbordan. Entonces, para evitar que el agua entre a las casas, se construye en altura. De hecho, las casas están bien marcadas, ¿no? Doble caída de agua, porque llueve mucho. Y la madera, que es el elemento que más hay, porque yo deduzco de inmediato que si hay mucha lluvia, hay mucha humedad, voy a tener mucha madera. Entonces, el elemento más abundante es lo que ocupo para construir también las casas. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Cómo mi espacio geográfico va determinando cómo yo voy construyendo mis casas y cómo yo me voy adaptando a él. Los niños también van al colegio con la lluvia. ¿Cómo se imagina usted un niño del sur yendo al colegio? A ver, ¿cómo será un niño del sur yendo al colegio? Porque ahí ¿En no, un kayak? aparte en caballo. Pero como llueve siempre, ahí llueve, pero así a cántaro, y llueve toda una semana, día completo. Acá llueve un poquito y se suspenden las clases. Allá no. Allá los niños tienen que ir con impermeable, tienen que ir con sus botitas para pasar por ciertos sectores húmedos, ¿no es cierto? Donde se forman pozas. Las mochilas también cubiertas con el impermeable también, para no mojar los útiles escolares. Entonces, ellos se han adaptado su cultura. Profe, Dígame. la Bárbara ya le respondió 2 veces en el chat. Uy, la barba, disculpe, es que lo que pasa es que el problema que tenemos acá en el Meet es que uno pierde el chat, pierde la vista. Ya, Bárbara, deben estar acostumbrados. Claro, dice que hay que acostumbrarse a las condiciones climáticas, exacto. Nosotros que igual acá en Calama nos acostumbramos a nuestras condiciones. Nos vestimos como cebolla, como dicen algunos. Una polera, después un chalequito arriba, ¿no es cierto? Y después una chaqueta. Después, a medida que va pasando el día, y vamos llegando al mediodía, nos vamos sacando de una de las cosas. Entonces, uno se va adaptando a eso. El análisis paisajístico es bien interesante, bien importante, chicos, tienen que aprender a analizarlo bien. Ya vamos a hacer ejercicios de eso. Ya, ese es paisaje, todo lo que yo veo, lo que tengo en vista, observo. Cuando yo voy a territorio, que es un concepto mucho más político, concepto tiene que ver con el poder, donde yo ejerzo el poder, ¿ya? En este caso, el poder de Chile, del gobernante de Chile, las leyes de Chile y los derechos y deberes de los ciudadanos son ejercidos en este territorio, en el territorio nacional. El espacio geográfico analizado desde el punto de vista de las relaciones de poder, ¿ya? Donde yo tengo exclusividad. ¿Qué quiere decir eso? Yo ahí puedo actuar, yo puedo ejercer poder ahí, puedo gobernar, puedo administrar ahí. Y esto se llama territorio, ¿ya? Y el territorio por lo general lo vemos con los países. Cada país tiene su propio territorio, ¿ya? Tiene sus límites, sus fronteras políticas. Chile también se ha dividido en regiones político-administrativas, ¿ya? Para poder ejercer también poder o administrar de forma más fácil nuestro territorio, porque nuestro territorio es tan largo, tan diverso. ¿Cuántas regiones hay? A ver, ¿alguien sabe cuántas regiones administrativas hay? ¿Cuántas regiones estamos divididos acá en Chile? 16 o no. 16 regiones. La última en crearse fue la de los ríos, hace un poquito tiempo, ¿ya? Y la Arica Parinacota, y también es una de las regiones nuevas que se ha creado. O incluso quieren hacer una región acá, la de Calama Tocopilla, ¿no? Una región aparte de Antofagasta. Lo hacemos rico. Claro, para tener más recursos, para tener más cosas, ¿no? Entonces, claro, las regiones, el territorio tiene que ver con eso, con el poder, donde yo ejerzo poder, ¿ya? El territorio tiene que ver con eso. ¿Qué administro yo? El lugar tiene un tema un poquito más de filiación, ¿ya? Filiación significa que yo tengo como una especie de vínculo emocional con eso. ¿Ya? El espacio también tiene un vínculo emocional, o sea, yo tengo una afiliación, un rechazo. Hay personas que tienen un rechazo a la escuela, por ejemplo, no les gusta el espacio geográfico de la escuela, empiezan a doler la guatita o se sienten mal cuando van llegando al colegio, ¿ya? Pero hay personas que, por lo general, uno forma una afiliación hacia el barrio. El lugar es un lugar que tú tienes como una especie de sentimiento o tienes una afiliación emocional, ya estás vinculado emocionalmente con ese lugar. ¿Ya? El lugar es el lugar que tengo yo una conexión emocional con él. ¿Ya? En este caso un barrio, ¿ya? La cancha donde yo jugaba, la casa donde he vivido siempre,
los vecinos que he tenido, mis amigos que están alrededor, ya eso forman parte de mi barrio, ¿ya? Y eso es un lugar. Un lugar tiene que ver con el sentimiento, con lo emocional. El colegio también me provoca ciertas cosas, también es un lugar, ¿ya? Es un espacio geográfico, pero es un lugar, ¿ya? Porque yo tengo un sentimiento. Algunos quieren mucho a su colegio, tienen un vínculo importante con él, otros que no les gusta mucho el colegio, sienten un rechazo. Ya, el espacio geográfico que yo lo tengo vinculado con un sentimiento, ya, con una emoción, eso se llama lugar, ¿ya? El lugar. En este caso, el espacio geográfico que más vamos a analizar nosotros es el barrio. Y por último vamos a llegar al concepto región. Perdón, anterior. El concepto región tiene que ver con el espacio geográfico, pero que tiene ciertos rasgos comunes. Eso es una región, ¿ya? Rasgos comunes, que le dan unidad. ¿Ya? Están unidos, ¿por qué? Porque tienen rasgos comunes. Estos rasgos pueden ser naturales. Esta región tiene el mismo clima, los mismos recursos, tiene la misma vegetación, ¿no es cierto? O puede ser una región cultural, donde yo diga, esta región tiene, son personas que hablan puro español. Podemos hablar de regiones culturales, regiones idiomáticas, ¿ya? Las regiones donde hablan español, donde hablan inglés, donde hablan francés, ¿ya? O regiones, por ejemplo, que me vayan marcando la religión, regiones religiosas también, o áreas religiosas, donde hay la mayoría de la población es católica, donde la mayoría de la población es evangélica, así. Esas son las regiones culturales, ¿ya? Que tienen que ver con las características de la población, ¿ya? Y las culturales funcionales son regiones que armamos artificialmente para poder administrarla de mejor forma. Una región político-administrativa, por ejemplo. Acá en Chile, nosotros creamos estas regiones político-administrativas, se creó en la época de Pinochet, ¿no es cierto?, estas regiones político-administrativas para poder administrar mejor Chile, para hacer más fácil la administración de Chile. Y la administración de Chile está a cargo de, la administración de una región está a cargo de ¿qué autoridad? ¿Quién es el que administra la región? ¿Cómo se llama? Intendente. Intendente. Y acuérdense que el intendente es una persona que administra ahí, porque el presidente no se puede multiplicar y estar en todo Chile. Entonces manda a una persona para que administre ese lugar, ese espacio, esa región, en nombre de él, ¿ya? El intendente simplemente hace lo que el presidente le pide que haga. Entonces, esas son las regiones, ¿ya? La región entonces es un lugar, un espacio geográfico que tiene características comunes, que le dan unidad, ¿ya? Le dan una unidad. Estas características pueden ser climáticas, de relieve, de vegetación, características naturales, o pueden ser culturales también. Vamos a ver ejemplos. Las regiones naturales de Chile. Ustedes han escuchado del norte grande, norte chico, zona central, zona sur, ¿no es cierto? Cuando a niños se les enseña esto, el norte grande tiene clima, tiene vegetación, recursos, ¿no es cierto?, que son característicos, que lo diferencian del norte chico, ¿ya? Y de la zona central y de la zona sur. Cada región tiene características físicas, ¿ya? Características en su relieve, en su clima, en su vegetación particulares, ¿ya? Estas son las regiones naturales. Esta es una región natural, pero hay regiones culturales, como esta, por ejemplo, que me muestran las áreas religiosas, ¿ya? Las principales regiones religiosas del mundo. Los cristianos, ¿no es cierto?, están en Europa y en América principalmente. El Islam está en toda América, en la parte norte de África y en parte del Medio Oriente y así. Pues viendo diversas regiones, áreas o regiones culturales, ¿ya? Y hay una región político-administrativa que también es una región cultural funcional. ¿Funcional por qué significa? Porque la creamos con una función. En este caso, creamos estas 16 regiones para poder administrar mejor Chile, administrar mejor sus recursos y para poder administrar mejor políticamente nuestro país, ¿ya? Entonces, esas son las regiones. Ya, chicos, esta es la introducción a esta unidad. Les mandé hace poquito una